tal, amigos? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en Cómo te ves. Hoy nos acompaña Carla Paola Peredo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Mariana? Muy bien, gracias a Dios. Vamos Qué a hablar bueno. de una virtud que, si no es cardinal, sí es base de todas las demás, la humildad. Y vamos a hablar de la humildad y sencillez, de cómo hay un hombre, don Álvaro del Portillo, cuya próxima beatificación es el 27 de septiembre a las 4 de la mañana, vivió esta virtud de una manera heroica y también cómo nosotros la podemos vivir todos los días. Vamos entonces a platicar acerca de esto, Carla Paola. ¿Qué es lo que tenemos que pensar acerca de la humildad y la sencillez? Pues para empezar, tengo unas definiciones básicas que la mayoría puede entender como humildad, que es una virtud que nos ayuda a entender las limitaciones y nuestras capacidades y para actuar dependiendo de ellas. Y por ejemplo, la sencillez, que es muy parecida a la humildad, es cuando tú te muestras a los demás cómo eres y lo que puedes hacer. La diferencia entre estas dos básicamente es que la humildad es como el conocimiento y la sencillez es un sentido de vida. Ah, correcto. Yo creo importante pensar que Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad. Es decir, tenemos que darnos cuenta, como tú dices, Carla Paola, lo que somos y con esto presentarnos y también así reconocemos la misericordia de Dios. Ahora, una pregunta, ¿cómo debemos, o más bien, qué debemos ahora de pensar acerca de esta virtud con don Álvaro del Portillo? Pues don Álvaro del Portillo es una persona que básicamente se define como una humildad y sencillez tremenda. ¿Por qué? Porque siempre estaba al servicio de Dios, siempre daba lo más que podía, se esforzaba, sabía de sus capacidades y las usaba. Por ejemplo, él entró a estudiar al ayudante de obras públicas cuando antes de que lo hubieran rechazado en la escuela de ingenieros de caminos, pero no dejó de seguir luchando para entrar a la escuela. Por fin entró y empezó a estudiar las dos, cosa que la de escuela de ingenieros de caminos era aún más difícil. El director se acerca y le dice: oye, don Álvaro, la verdad es que no puedes estar estudiando las dos porque son muy difíciles y la verdad la mayoría va a pensar que son fáciles por lo que estás haciendo. Y él, en vez de salirse y decir, no, está bien por los demás, no, dijo, bueno, o sea, yo tengo la capacidad de estudiar los dos y voy a estudiar para poder aprender, para poder salir adelante, y no por eso estaba alardeando de, yo puedo. Sí, no, sí. Lo tomó muy tranquilamente, muy humilde y sencillo. Sí, eso me parece muy impresionante porque también en otros momentos de su vida pues ocupó cargos, Paola, muy importantes. Fue ayudante en el Concilio Vaticano II, mismo dentro del Opus Dei tuvo cargos muy fuertes, pero la verdad es que era, digamos, como una sombra de San José María, o sea, ni siquiera se dejaba ver, no se sentía y tenía muchas cosas por lo que muchos pudiéramos ser soberbios y él nunca lo demostró así, ¿verdad? No, nunca estaba como queriendo sobresalir ante todo, siempre era aprender, servir, ver por el bien de los demás. Sí, y fíjate, también ahorita pienso que también don Álvaro muchas veces nos enseñó, ahorita con el ejemplo que acabas de dar, que también la humildad y la sencillez es hacer lo que tienes que hacer. Es decir, no decir, no, yo no, porque yo no tengo la capacidad. Eso no es sencillez, humildad. Eso es más bien como que sacarle la vuelta a las cosas. Pero él sabía lo que era y lo hacía porque era lo que Dios le pedía en ese momento, ¿no? Hay que aprender de los dones y usar los Exacto. dones que nos da Dios. No, qué maravilla. Oye, ahora 3 puntos que nos puedas dar para vivir nosotros la humildad y la sencillez como don Álvaro. Pues el primero, como lo más importante, es el conocernos para poder servir con nuestras capacidades. Por ejemplo, es como si sabes hacer bien un pastel, lo vas a hacer y lo vas a ofrecer a Dios. El segundo punto puede ser el compartirlo. Por ejemplo, si tú tienes la capacidad de hacer el pastel, pues vas y lo compartes. Es cierto. Y por es último, cierto. tenemos, pues no sé, puede ser si ya vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo lo mejor que puedes. Qué maravilla, son 3 puntos importantes. Entonces, se parece, yo creo, muchísimo a los talentos, ¿no? Si los tenemos, reconocer que los tenemos y no decir, ay, no, yo no tengo nada, sino si lo tienes, compártelo y hazlo bien, ¿verdad? Tal cual. Ay, qué maravilla. Muchas gracias, Paola, y vale mucho que nos lo digas tú en esta edad, que eres un estudiante y que estás llamada a vivirlo de esa manera. Gracias. Gracias, Mariana. No, a ti, les agradecemos muchísimo. Recuerden la beatificación el próximo 27 de septiembre. Pida para que abogue por usted. Y les recuerdo que precisamente Dios le ha dado unos talentos y para bien de los hombres y para gloria de Dios hay que multiplicarlos. Que Dios le bendiga.